Ahí sí. Tienes que multiplicar para poder llegar a cuánto es la fuerza que se aplica, porque es una distribución de fuerza. Por ejemplo, veamos, les voy a mostrar un archivo, a ver, solución 25, fuerza empírica. Esto no debería mostrarlo, pero bueno. Ya. Bien, aquí tenemos, asumo que ven, ¿cierto? No, no ven. Ahora sí. ¿Sí? Se ve, ¿cierto? Sí, se ve. Eso es mucha cháchara. Entonces, al final, lo que nosotros vamos a ver, comenzar a ver es cómo se comporta nuestra viga internamente. A cuánto está sujeto cada elemento de fuerza interno, a qué fuerza está sujeto. Por ejemplo, aquí tenemos una viga o ustedes quieran, un cuerpo rígido o recto, que va a estar con una fuerza de tracción de magnitud F, ¿cierto? Tenemos F menos F. Si yo hago un corte del medio en C, ¿qué es lo que me va a ocurrir? En C va a tener que aparecer una fuerza para mantener el equilibrio, obviamente, F hacia el otro lado, ¿cierto? Que van en la misma dirección que tenía I menos F. Entonces, ¿cuál es el fin? De que cada partícula de la viga está sujeta a la misma fuerza. Hasta ahí creo que vamos bien, ¿ya? Hasta ahí no es muy complejo lo que ocurre. Entonces, el F obviamente se saca para mantener el equilibrio, ¿sí? Entonces aquí nos podemos preguntar, si volvemos a la grúa que nosotros estábamos viendo en entramados, esta grúa se ve mucho en entramados, nos cabe preguntar como qué ocurre ahora que tenemos fuerzas no solamente como de tensión o compresión, como era en el caso de la armadura, sino que ahora tenemos, y de hecho esto es lo que pasa en la metodología de los cortes. Entonces, si te das cuenta, hacen un corte y aparece una fuerza hacia el otro lado, bueno, ahí está el porqué. Porque cada elemento está sujeto a esa fuerza internamente. Entonces, por el otro lado, si nosotros tenemos como un elemento sujeto a muchas más fuerzas de tipo, fuerzas que lo flexionan, fuerzas que lo tratan de torcer, como ustedes quieran, por ejemplo, el corte Z. Si nos damos cuenta, si yo hago el corte Z y yo tomo, el corte Z es ese de ahí, si yo tomo la parte de arriba, me va a quedar SSL, ¿sí? Tengo la fuerza T que está ahí arriba aplicada, pero ya no tengo ni una otra fuerza abajo de la original. Entonces, ¿qué ocurre? Esa fuerza T me hace una fuerza de compresión, ¿cierto? Y una fuerza que trata de flexionar mi barra, ese pedacito de barra. Entonces, de hecho, no sé, ahí. Trata de flexionar mi barra. Entonces, ¿qué tiene que aparecer? Va a aparecer una fuerza axial, que es F, porque está en compresión, tiene que compensar esa. Una fuerza en el eje, tratando de flexionar la barra hacia el otro lado, inversa lo que lo hace de T. Ahí después los signos lo dan, no es algo terrible. Da lo mismo el sentido. Y después un momento flector, debido a que si yo hago sumatoria de momentos, supongamos en este punto, se me anula B, me queda T, pero no se opone a nada, y M sería ahí el encargado de hacer su juego. Entonces, ¿qué componentes tenemos? Tenemos una componente axial en caso de componente de corte, que sería B, y un momento flector que sería M, como componente de una fuerza interna. ¿Okay? Y para el otro lado lo mismo, lo único que donde está el corte por el otro lado, se han vuelto todas las cosas, pero el más de lo mismo. ¿Hasta ahí alguna duda? Creo que hasta ahí no sé si es muy intenso en materia. Ya, a ver. Entonces, ya pasando netamente a lo que es vigas, tenemos diferentes cargas y apoyos, ¿cierto? Entonces los apoyos ya no vale la pena verlos. Ustedes saben que hay patines y apoyos como de rótula, que son los que más se usan. Pero ahí tienen distinto, también puede ser empotrado y ahí ustedes saben lo que ocurre con cada apoyo. Luego tenemos tipos de cargas, podemos tener cargas puntuales, ¿cierto? Y cargas distribuidas, que asumo que aquí está el problema, en distribuir. ¿Ya? Veamos. Fuerza cortante y momento flector en una viga. Entonces hay que suponer que la viga obviamente tiene que estar estáticamente determinada, si no, no puedo hacer nada. Y que se busca determinar la fuerza cortante y momento flector en cualquier punto. O sea, yo quiero ver en cualquier puntito de esta viga cómo se comporta el momento flector y la fuerza cortante, o sea, B y M. ¿Y qué tengo que hacer para eso? Tengo que hacer un diagrama sí o sí, o un gráfico, como quieren llamarlo, porque es lo que me va a estimar el comportamiento de toda mi viga bajo estas condiciones, independiente de las fuerzas que estén arriba.
Entonces, si nosotros ordenamos cronológicamente lo que hay que hacer, tenemos que, primero, calcular reacciones en apoyo, como tomarle un DCL completo y ver cuánto es, sumatoria de fuerza en este caso, en I y momento igual a 0. Listo. Luego tenemos que determinar la fuerza interna en C. Para nosotros determinar... ahí yo después les voy a subir todos los temas de la ayudantía. Vale. Y después determinar la fuerza interna en C. Entonces, para determinar la fuerza interna, obviamente yo hago cortes. Entonces yo al hacer cortes, tengo una convención. Depende por el lado que yo lo haga. Si yo hago el corte en este lado, como se ve ahí el super corte, B me va a ir hacia abajo y el momento flector va a ir en sentido antihorario. ¿Sí? Si yo hago el corte por el otro lado, tengo que colocar el momento flector en el sentido horario y B hacia arriba. Eso es solo un tema de convención. ¿Por qué? Porque después los signos, si el diagrama me da negativo, me da negativo, si me da positivo, me da positivo. Casi siempre lo que nos interesa son los máximos. ¿Ya? Entonces yo, por ejemplo, si hago el corte en C, que muestran ahí, me quedaría de esa forma. ¿Okay? Por el lado izquierdo, con esa convención. Por el lado derecho, con esa convención. ¿Ya? Y ahí nos quedarían los de C. ¿Y qué hay que hacer? Determinar B y determinar M. No tiene más complejidad que eso. Ahora vienen los diagramas. ¿Sí? Queremos saber cómo se comporta la fuerza cortante y el momento flector, y como les dije, la opción es un diagrama sí o sí, porque eso nos va a indicar en qué punto y cuánta fuerza se aplica o cuánto momento hay. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe analizar cortes cada vez que la viga sufre un cambio. O sea, ¿alguien se atrevería a estimar cuántos cortes tengo que hacer yo aquí para poder determinar toda la composición de la viga? Serían 5. Serían 5. Veamos. A ver, déjame ver si borro ahí el ejercicio. Serían 5. Tenemos, primero, aquí la viga cambia, o sea, aquí tengo un corte. Aquí la viga cambia, tengo otro corte. Aquí estoy igual condiciones, ¿cierto? Porque donde está el principio, puedo tener el otro corte C, llevo 3, cambia, hago acá 4, 5, 6, y de hecho podrían hacer el último 7 porque ahí también cambia la viga, ¿ya? Entonces al final tenemos 7 cortes. ¿Se pueden reducir los cortes? Sí, pero a mi parecer es más complejo porque tendrían que incluir dos fuerzas de una, así que quizás como lo hizo un compañero de forma correcta, porque quizás redució dos fuerzas, esta se pueden tomar como una sola, y ahí usted ya, porque no hay una distribución entre medio. Bueno, pero ahí lo vamos a ver en profundidad en los ejercicios, ¿ok? Entonces, eso es lo que buscamos con los diagramas, y debemos hacer cortes cada vez que la viga sufre un cambio, es decir, fuerza o momento que actúe sobre la viga, o deje de actuar también. Ahí lo escribí de hecho después, quedó bien feo. X se moverá entre los tramos que no se apliquen fuerzas o momentos a lo largo de la fuerza distribuida. O sea, cada vez que no cambie, por ejemplo, el X1 se va a mover entre acá y acá. ¿Sí? Entre ahí y ahí, después el X2 entre aquí y acá, y así vamos a ir determinando las distancias. Por ejemplo, el ejemplo más banal de los banales. Acá tenemos una viga con una fuerza P al medio. Tenemos dos cortes, ¿cierto? Porque aquí la viga está en una condición, luego tiene una fuerza y luego cambia a otra condición. Tenemos dos cortes. El primer corte es de 0 a L medio, ¿cierto? Hasta acá, que ahí es donde sufre el corte. Por ahí se mueve el corte. Y de L medios a estos también. Eso no es el medio, a L. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago yo? El DCL entero, ¿cierto? Para determinar los apoyos. Luego yo veo cómo se comporta mi viga entre 0 y L medios. ¿Alguien Disculpa, tiene una duda? ¿Sí? una duda con el apoyo. Ujú. ¿El B no es con ruedita? El B no es con ruedita. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tiene fuerza horizontal? Porque no sé qué hizo. Debe estar al otro lado. Pero igual es 0, así Ah, que... No, yo creo que por eso ese ya, error pasó desapercibido. Pero sí, toda la razón es al reverso. está bien, está bien. Vale. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener entre 0 y L medios que se mueve X, y, eh, y hacemos nuestra convención. Yo al menos uso siempre el corte a la derecha, como que me cuesta hacer un corte por el lado izquierdo. Entonces voy a tener B hacia abajo, momento flector en sentido antihorario. Hago sumatoria de fuerzas. Primero tengo P2, ¿cierto? Acá. Y luego tengo menos B, porque va hacia abajo. Listo. Y determino que B, en todos los intervalos, o sea, entre 0 y L medios, mide, o sea, perdón, vale P medios.
Y aquí viene ya lo interesante. Sumatoria de momento. Yo siempre, y sugiero que lo hagan, siempre hagan la sumatoria de momento respecto a este punto. ¿Por qué? Porque ahí, ¿qué fuerza se eliminaría si yo lo hago respecto a ese punto en el corte? B. B, ¿cierto? Y entonces, ¿qué problema hay? Si B depende de X, me va a quedar un X por un X y va a empezar a quedar aquí algo muy feo. Entonces, sugiero siempre hacer aquí la sumatoria de momento. Ahí. Si yo la hago ahí, me va a quedar P medios, perdón, primero el momento, ¿cierto? Positivo, y luego menos por regla mano derecha, P medios por X. ¿Sí? ¿Se entiende por qué es X? Porque la distancia que yo estoy viendo es X y se mueve entre 0 y L medios. ¿Hay dudas con ese X? Creo que ese X puede generar confusión. Sí se entiende. Ya, genial. Por eso es X. Ya, listo, tenemos la fórmula y obtenemos que el momento es P medios por X. ¿Yo aquí qué hago? Doy valores extremos, porque aquí fíjense que usted tiene que empezar a graficar. Entonces me sirven mucho los valores extremos, porque esto yo sé que es una recta. Uy. Sé que es una recta el M, pero quiero saber como desde qué punto hasta qué punto. Entonces, primero, mis valores son X0, ¿cierto? Porque se mueve entre 0 y L medio. Entonces, doy valor X0 y obviamente el momento 0 si reemplazo en la X. Y después L medio, si no reemplazo L medio ahí, me da PL cuartos. Y solo lo dejo guardado ahí para el momento que grafique. Luego, mi viga se va a mover entre L medios y L, ¿cierto? ¿Sí? Y eso no era L medio. Sí, el X se va a mover entre el corte, se refiere. Entonces, ¿qué ocurre? Yo hago el corte acá y veo cómo se comporta mi viga. Vamos a tener eso ahora, ¿cierto? Se nos va a sumar la P ahora, en nuestro análisis. Entonces, como se nos suma la P en nuestro análisis, la misma convención hacia abajo y en sentido antihorario, sumatoria de fuerza ahora cambia y nos queda que P es P medios. No hay más, no depende de X por el momento. Entonces no es constante. Luego para la sumatoria de momento, y la pregunta que, ¿por qué suma P? Porque ahora el corte es entre L medio y L. Porque ahora el corte es entre, yo estoy hablando toda la mano izquierda, entonces el corte está entre acá y acá. Entonces aquí está el corte que yo estoy haciendo. Entonces ahora yo tomo toda esta barra, ¿cierto? ¿Se comprende? Creo que sí. Ya. Entonces tenemos eso. Y siguiendo el procedimiento, ahora se nos agrega este menos P, ¿cierto? Que va hacia abajo. Y en la sumatoria de momento vamos a tener, primero, B no hace momento, así que vamos a tener M menos P medio X, que es el mismo término que habíamos determinado, el mismo X, porque sigue dependiendo de X, lo único que ahora X va a tomar valores distintos. Y luego va a ser P, que es esta fuerza de acá, por X menos L medio. ¿Por qué X menos L medio? Porque de aquí a acá, esto me va a costar dibujar, hay L medio. L medios, ¿sí? Como de ahí hay L medios, antes se aplica P ¿por qué? Va a ser todos estos X y yo necesito saber esta distancia de acá. Esta es la que yo quiero, la voy a marcar así bien rayada. Esa. Entonces, como yo quiero esa distancia, ¿cuánto va a ser? Va a ser X menos L medio. ¿Sí? ¿Se entiende perfecto la distancia de P? O sea, esta. Sí se Pero, entiende. ya, genial. Entonces ahí me queda que M es menos P X medios más PL medios. De nuevo, doy valores extremos. Ahora el X oscila entre L medios y L. Entonces ahora si yo le doy valores PL cuarto, ¿cierto? Y M igual 0. Y ahora voy primero, diagrama de fuerza constante de B. B entre 0 y L medios mide, o sea, perdón, pesa, tiene un valor de P medios. Entonces P medios constante, listo. Luego B va a tener un valor de menos P medios. Pega un saltito hacia abajo, constante, ¿sí? El momento entre 0 y L medios vale 0 y PL cuartos y es una recta, así que ubico el 0 y el PL cuarto y tiro una recta de pendiente positiva. Luego tiene pendiente negativa y va desde el PL cuarto, lo cual es muy lógico. Tiene que aquí, si no hay un momento puntual, tienen que sí o sí coincidir en el punto, unirse.
ser continua. ¿Ok? Entonces ahí, ¿qué ocurre? Se va desde el PL cuarto al 0. Y tiene que llegar al 0 porque no hay un momento en el final. ¿Ok? Tiene que cerrarse el diagrama. Y eso sería el ejercicio. Por otra parte, tenemos la relación fuerza-carga cortante. Aquí hay harta explicación matemática, pero que creo que no va de necesario, sino que tienen que entender que la derivada de la fuerza cortante es la carga distribuida. ¿Ok? En el caso de tener una fuerza distribuida, tienen que tenerlo claro. Si yo derivo mi carga, o sea, mi fuerza cortante, es igual a menos la carga distribuida. Y en el caso inverso, si yo quiero obtener la fuerza cortante entre dos puntos en base a mi carga distribuida, integro. Sí, son bien matemáticas y podrían darle a ustedes una vueltita. Según yo, esta es la más importante, que dice que la relación entre la fuerza cortante y el momento flector. La derivada del momento flector es la fuerza cortante, así de simple. De hecho, ¿viste? ¿Sí? Es la derivada y lo mismo, si yo quiero obtener una en base a la otra, si yo quiero obtener el momento flector, debo integrar entre un C y un D la fuerza cortante. ¿Sí? Y con eso estaría un poquito el resumen. Ya nos partamos con el ejercicio, si no, no me alcanza a hacerlo. Ya. Entonces, acá tenemos la ayudantía 6. Veamos el primer ejercicio. Dice, representar los diagramas de fuerzas cortantes y momentos flectores de la figura. Vamos a hacer esto. Estos ejercicios son bien largos, así que no me parecería sospechoso si alcanzamos a ver 1 o 2 o 1,5. Por último, después yo les subo la pauta de todo y así lo voy a practicar. Y si tienen duda de un ejercicio, ahí me lo mandan. Entonces, el primero que vamos a hacer es este. Voy a sacarle en pantalla eso. Nos vamos a ir a la pizarra. Ya. Entonces, el primer ejercicio era este. Sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Diagrama momento flector. ¿Cómo teníamos que partir? Aquí sí necesito alta participación. ¿Te refieres a que primero separamos los tramos? Claro, pero antes de eso. Los apoyos. Exacto. Entonces, si nosotros hacemos aquí el DCL, vamos a tener, y bien hecho la rápida, allí tenemos un AI y una X, ¿cierto? Luego vamos a tener la fuerza distribuida de 15 kN. Hasta por acá. Todo para abajo, 15 kN metro. Parece que en resumen puse metro cuadrado, pero es metro, por si acaso. Y luego acá tengo también un momento de 10 kN metro. Luego aquí tengo una de 20 kN. Y acá tengo 8 kN. Y acá tengo el apoyo, que es 8 kN. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces, hay que ¿Por qué ver. el apoyo es 8 kilonewton? Ah, era B, perdón. Era B. Entendí el 8, lo puse por eso. B. Entonces ahí tenemos. Entonces, ¿cómo determinamos los apoyos? Yo lo que haría es una sumatoria de momento. De hecho, es lo que hice, no lo quería. Con respecto al punto A. Para eliminar ahí una fuerza. Entonces vamos a tener menos 15 por 2, ¿cierto? Se ve que eso es la fuerza distribuida, todo lo que hace, serían los menos 15 newton, o sea, perdón, los 15 kilonewton metros por la cantidad de metros que se aplica. Entonces, como son 2, menos 15 por 2 tengo la fuerza. ¿Y a qué distancia se aplicaría de A? Aquí es donde se aplica lo del centroide. A 1 metro. A 1 metro, ¿cierto? L medios, de 2, obviamente. Entonces, por 1. Lo voy a poner ahí igual para que ustedes lo sepan. Luego, menos 10, que sería el momento puntual que venía. Luego, menos 20 por 3 metros. Luego, más 4 metros por RB.
Vamos a poner aquí. RB, bueno, que igual. Y menos el 8, que sería negativo 8 por 5. 8 por 5 metros. Y eso igual a 0. ¿Qué va a ocurrir acá? Tenemos solo como incógnita RB. Y aquí RB va a dar 35 kilonewtons. Luego, si hacemos la sumatoria de fuerza ni, ¿cierto? Como que fácilmente sabemos que... Dime. Que ese, el momento 10, de 10 que tiene ahí, Ujú. aunque esté desplazado, entonces en cualquier parte que se encuentre, siempre En da lo cualquier mismo. parte, porque es un par momento. ¿Ya? Entonces, como es un par momento, yo si lo desplazo, piensa que esto significa que hay una fuerza, espérate, para hacerlo en ese sentido sería para arriba, y para allá, no, para abajo y para allá. No, ahí giraría en el otro sentido. Para arriba y para allá. Ahí sí, sí, sí. Entonces estaría un par de esa forma, un F, un F. Entonces, si yo traslado este FF, da lo mismo, porque se van a siempre contradecir en el sentido de sumatoria de fuerza. Y la distancia, estas distancia R, son siempre constantes. Entonces, da lo mismo donde yo haga la sumatoria de momentos, siempre va a ser 10 a lo largo de esa barra. Y de hecho, si no, no sé, esta fuera una barra tipo L, también. Perfecto. Ya, vale. Entonces tenemos eso. Ahora partamos con los cortes. El primer corte, ¿entre cuánto y cuánto se movería? Obviamente entre 0 y entre 0 y ¿alguien? Y 2. Y 2, ¿cierto? Perfecto. Entonces se va a mover entre 0 y 2. Y Oye, entre una 0, duda, dime. ¿cómo puedo cachar más o menos dónde hacer los cortes? Cada vez que la viga sufra un cambio o se agregue un cambio en general, o sea, o se agregue algo o se deje de agregar algo. Por ejemplo, aquí entre acá, voy a marcarlo grande, entre aquí y acá, la viga no sufre un cambio. Entonces, obviamente mi cuerpo se va a mover entre esos puntos, porque después que cambio sufre, deja de estar la fuerza distribuida. Entonces yo tengo que hacer cortes cada vez que mi viga sufre un cambio. Eso en general. Ya, muchas gracias. Vale. Esto es B. Hoy esto va a quedar medio rápido. B y M. De hecho, lo vamos a poner. Yo siempre esto lo pongo, si lo ven como nomenclatura en otro libro, yo siempre lo uso como MX el momento flector para que no se me confunda con los M puntuales. ¿Ya? Entonces acá vamos a tener una fuerza distribuida y esto es de 15 kilonewton metro. Ahí. Y acá teníamos un apoyo de 23. Listo. Ese sería nuestro SL. ¿Y ahora qué hacemos? Sumatoria de fuerza, ¿cierto? Sumatoria de fuerza ni. Y esto va a ser 23 menos 15 por X. Ahora sé que X es eso, o de donde lo quieran tomar, pero el aumento, para efectos del momento, yo lo tomo desde la derecha. Pero X es todo el trozo que yo estoy tomando. Menos B igual 0. ¿Qué obtengo? Ahora B ya no es un valor constante, sino que B es un 23 menos 15X. ¿Sí? Y como yo lo dije, cada vez que tengo algo que dependa de X, yo le doy los dos valores al tiro. ¿Por qué? Porque después es mucho más fácil para mí hacer el diagrama momento y de fuerza. Entonces esto me va a dar, si cuando el X es 0, esto va a ser 23, y cuando el X es 2, ¿esto cuánto va a ser? Menos 7. Y así ya sé ubicarme en mi gráfico. Entonces, luego tenemos sumatoria de momento en B, ¿cierto? Entonces nosotros si hacemos esa sumatoria de momento, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener menos 23x, ¿cierto? Que esa es la... Perdón, me faltó el 2. Menos 23x, que es la fuerza del apoyo, más el momento que me hace la fuerza distribuida es positivo, entonces va a ser más 15 por X, y aquí por cuánto sería. ¿Cuánto sería la distancia a la que se está aplicando ese momento?
Sería 2 menos x. Sería 2 menos x. Me es raro que sea 2 menos x, porque el 2 sería, yo hasta ahora no estoy tomando el 2 por nada, o sea, sé que se mueve entre x, entre 0 y x medio, pero si lo pensáis de un punto, yo aquí tengo todo esto es x, ¿sí? Y lo que yo, ¿dónde se aplica en un rectángulo? Al medio. Entonces, ¿cuánto va a ser esta distancia que yo quiero saber? X medio, ¿sí? ¿Así es la idea? ¿Cómo podemos asegurar Dime. que la carga se mantenga completa al hacer el corte? Porque se mueve entre 0 y 2. Si tú te das cuenta, entre 0 y 2 siempre va a estar la carga. Luego, cuando hagamos los Por cortes, ejemplo, en 1,5 la ya, carga va a seguir estando. va a seguir estando, siempre. Y de hecho, ese corte nunca se especifica dónde es, sino que se mueve entre 0 y 2. Y luego vamos a ver qué ocurre cuando ya no se hagamos el corte entre 2 y 3. Y ahí vamos a ver qué ocurre con la carga distribuida, que ahí ya va a estar completa. Así que ahí lo vamos midiendo. Entonces sería por x medios, ¿sí? Y sería más mx. Se me olvidó poner. Y esto igual a 0. Y con esto obtenemos que mx es igual a 23x menos 7,5x al cuadrado. Esa es la fórmula que nosotros obtenemos. ¿Qué ocurre? Veamos qué ocurre si le damos valores. Si x vale 0, esto va a valer 0. Si esto vale 2, esto va a valer 16. ¿Ya? Son los dos valores que uno, al meterlo a la calculadora te da al tiro. Listo, hicimos nuestro primer corte. ¿Dónde se movería el segundo corte? Entre 2 y 3. Entre 2 y 3, ¿cierto? Perfecto, porque la viga cambia. Entonces ahora el x se va a mover entre 2 y 3. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener ahora nuestra misma viga. Cada vez se pone más tedioso el dibujo. Cortecito está por ahí. Aproximado, no es necesario que sea exacto. Ahí tenemos 23. Acá tenemos 10. Acá hay B. Y acá hay MX. Entonces aquí vamos a tener nuestra fuerza distribuida. Hasta aquí mismo. Así. Y acá era 15 kilonewton dividido en metro. Y con eso creo que estaríamos. No hay otra fuerza. 10. No. Con eso estaríamos. Ya. Ahora sí tenemos la fuerza distribuida completa. ¿Cuánto sería la sumatoria de fuerza? Vamos a obtener menos 23, perdón, más 23, menos, ahora ya no es 15 por x, porque ya está completa, entonces 15 por 2, menos b. Entonces ahora b es igual a menos 7. Oye, Benja, Dime. en ese momento no es más fácil poner la fuerza equivalente en vez de la distribución de fuerza. Sí, totalmente de acuerdo, pero como para que se sepa qué es esa, yo siempre la voy manteniendo, pero claro, o sea, no, de hecho sería muy correcto que en vez de eso, poner que esto al final es una fuerza acá de 15 por 2. Ah, ok, súper. Era como para saber si era legal hacerlo en una Sí, prueba. sí. O sea, Ya, gracias. una vez que ya está todo en la distribución de fuerzas como dentro del DCL. Por ejemplo, si tú hubieses querido hacer acá, hubiese sido re complejo. ¿Vale? Entonces aquí no hay muchos valores que dar. El B es menos 7. Entonces, sumatorio de momento. La sumatoria de momento, ¿cómo me va a quedar? Voy a tener menos 23 por X, ¿cierto? Típico. Y ahora más 15 por 2, que es la fuerza que estamos viendo. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto creen ustedes que va a ser esa distancia? ¿Qué es lo de la fuerza distribuida? X menos 1. X menos 1, ¿cierto? Perfecto. ¿Por qué? Porque de aquí para allá yo tengo X, ¿cierto? Y de hecho en todo este troncho yo tengo X.
Y quiero determinar la distancia hasta acá. ¿Y cuál va a ser la distancia hasta ahí? X menos este pedacito de acá que vale 1. Entonces ahí me da el pedacito que yo quiero, que es ese. ¿Estamos? Trataré de hacerlo lo más explicativo posible. Ya. Entonces tenemos el x-1 y ahora menos 10, ¿cierto? Más mx igual 0. Y ahora obtengo mx es igual a menos 7x más 40. Y esa es la fórmula que yo obtengo para mx. Y ahora, si yo le doy valores, lo voy a poner acá abajo. Si yo le doy valores, cuando x vale 2, esto va a valer 26. Y cuando esto vale 3, mx va a valer 19. Fin. Eso sería. Y ahora vamos al siguiente corte. ¿Entre qué valores o entre qué dimensiones, qué valores de x se va a mover ahora? De 3 a 4, perfecto. Entonces ahora mi corte, perdón, se va a mover entre 3, y aquí me quedo como alfa, entre 3 y 4. Listo, como ahora se mueve entre 3 y 4, más largo el DCL. Y por ahí. Acá teníamos la de 23. Por acá teníamos la fuerza distribuida, que es de 15 kilonewton por metro. Acá tenemos el momento de 10. Y ahora se nos agrega una fuerza acá de 20, ¿cierto? ¿O no? Sí. 20 kilonewton. Listo. Eso sería convención, B para abajo, MX. Vamos, ahora de nuevo. Sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas. ¿Cuánto va a ser ahora? Tenemos 23 menos 15 por 2 menos 20 y menos B igual 0. Ahora B sigue siendo constante, pero va a valer menos 27. ¿Entonces? ¿Duda hasta ahí? O sea, con B, dudo que... No creo que hayan dudas con la fuerza de corte, como bien simple sacar. Según yo, la complejidad está en el momento. Sumatorio de momento, ¿cómo sería? Menos 23x, lo mismo que teníamos antes, más 15 por 2 por x menos 1, menos 10, y ahora más 20 por ¿cuánto? La nueva fuerza, ¿por cuánto sería? X menos 3. Exacto. X menos 3. ¿Por qué? Todo acá vale X. Hasta aquí. ¿Yo cuánto tengo? 3, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale este pedacito que yo quiero? X menos 3. Tenemos eso más mx igual 0. Entonces aquí obtenemos que mx es igual a menos 27x más 100, nuestra fórmula de momento flector. Si nosotros le damos los valores que siempre les he dicho, 3 y 4, cuando vale 3, esto va a valer 19, cuando vale 4, esto va a valer menos 8. Muy bien. Siguiente y último corte. ¿Entre cuánto se movería?
4 y 5. Perfecto. Entonces, este último corte se va a mover entre 4 y 5. Si se dan cuenta, estos ejercicios igual son súper largos. Igual depende del ejercicio, pero la mayoría son eternos. El cortecito por ahí. Vamos a tener, era la de 23 por acá. La fuerza distribuida hasta acá. 15 metros. Acá teníamos el momento de 10. Y ahora teníamos la de 20 acá. Y ahora se nos agrega una nueva fuerza de 35 por aquí. Convención B y MX. Listo. Sumatoria de fuerzas. ¿Cómo sería? Más de lo mismo, ¿cierto? 23 menos 15 por 2 menos 20 y sería más 35 y menos B. Igual 0. Tenemos que B sigue siendo constante y es 8. Perfecto. Entonces, como tenemos un B8, luego vamos a obtener que la sumatoria de momento, ¿cómo va a ser? Lo mismo que teníamos antes, ¿cierto? Menos 23x más 15 por 2 será por x menos 1, menos 10, más 20. Si se dan cuenta, se empiezan a repetir los términos como que se van agregando a esto. Menos 20 por x menos 3, y ahora menos 35 por ¿cuánto? ¿Cuánto sería? 35 por x menos 4. Perfecto. $35 por x menos 4 más mx igual 0. ¿Qué obtengo? Obtengo que mx es igual a 8x menos 40. Eso es lo que yo obtengo finalmente, y de hecho acá yo digo que cuando vale 4, esto tiene que valer menos 8, y cuando vale 5, vale 0. Lo vale muy bien porque me tenía que dar 0 si no estaba mal. Listo. ¿Qué tengo que hacer ahora? El gráfico. ¿Qué sugiero yo para hacer el gráfico? Es volver a tomar nuestra viga, pero la vamos a hacer de una forma más distinta. Vamos a dibujar la viga. Disculpa, Dime. antes de... Sí, arriba, no, mientras lo dibujo. o ¿Ya? bueno, en todos los intervalos cuando los has marcado, que claro, entonces como cortado hasta un poco más atrás de... Sí. Solo por un tema de orden, ¿no tendría que ser entonces menor estricto al número? Eh, Porque como al principio no aplicaste, por ejemplo, el momento 10, claro, sí, porque estaría no lo bien lo que tú consideraste. decís. Sí, sí, en teoría sí. Ya. Solo hay que saber que se mueven entre esos valores y claro, sería como estricto en su caso porque O no, sea, claro, no lo es toma. siempre hacia atrás. Es siempre hacia atrás. Igual me entró la duda en nomenclatura, no sé si el libro lo ponen como menor estricto, la verdad nunca me he fijado. Ya, Pero se entiende ya, la idea, así que igual, bueno. eso. Ya, ok. Entonces tendríamos la viga ahí y teníamos fuerzas en los extremos. Teníamos una acá de 23. Teníamos la fuerza distribuida hasta por acá. $15 kilonewton por metro. Y acá mismo, en este punto, teníamos un momento de 10. Luego teníamos una carga de 20. Una de 35 y una de 8. Eso teníamos. Y veamos las distancias para dejarlas escritas. Entonces, de aquí a acá había 2. De aquí a acá eran 3. No, era 1.
De aquí a acá, si no me equivoco, también era 1. Si estoy mal, me corrigen. Y de aquí a acá también era 1. Estoy 30% seguro. 1, 1, sí, ya. Teníamos eso, ¿cierto? Entonces, si yo quiero hacer los diagramas, vemos primero el diagrama de fuerza cortante, ¿ya? Entonces, el diagrama de fuerza cortante lo hago así, lo hacemos acá abajo mismo para poder guiarnos. Y trazamos una recta aquí, así, hasta el largo de la barra. Listo. Luego, ¿qué hacemos? Esto B más menos. Veamos cuánto valen en cada punto. En el primer tramo va de, cuando vale 0, esto va de 23 a menos 7, de forma recta, ¿cierto? Porque es una recta la fórmula. Entonces va de 23, que lo vamos a dibujar por acá arriba. 23 a menos 7, y en el 2, o sea que un número por acá. Menos 7. Sí. Perfecto. Entonces acá lo vamos a dibujar con verde. Una recta, o sea, va desde aquí hasta ese punto. ¿Sí? Luego, luego, vale menos 7 constante. Entonces se va a ir constante todo ese tramo 1 hasta por ahí. ¿No? Sí. Hasta ahí. Luego valía menos 7, luego va a valer menos 27. O sea que se va a pegar un buen salto hasta por acá. Y no sé cuál es el largo de esto más atrás. Hasta ahí. Entonces aquí yo tengo que saber unir mi curva también. De acá a acá. Y poner el valor en el gráfico. Estoy haciéndolo lo más tipo prueba posible. Entonces acá menos 27 ahora. Y luego del menos 27 pasa a valer 8. Entonces luego del menos 27 esto sube. Sube hasta valer 8. Si pusimos 7 ahí, el 8 por acá. Hasta ahí. ¿Alguien me puede decir qué ocurre al final? Vuelve al origen. ¿Y cómo vuelve? En línea recta. Pero sí, ¿pero por qué? Gracias. ¿Cómo hago que esto se cierre? Si sé que aquí esto vale 8. Vamos por acá. Y tenemos que llegar al 0 porque no... Siempre tiene que cerrar en 0, pero ojo que aquí cerró en 8. ¿Por qué cerró en 8? Porque hay una fuerza puntual de 8 ahí, negativa. Entonces, ¿qué va a hacer? Que este valor se cierra finalmente. ¿Sí? Y ahí cierra como en 0, y este sería nuestro diagrama de fuerza constante, finalmente. Este de acá. El menos 8 es como una reacción de la viga, ¿cierto? Sería Exacto. Exacto. Eso sería el menos 8. Y ahí está como el área marcada. Listo. Vamos con el segundo. O sea, con el momento. ¿Cómo sería el momento? Más de lo mismo. No vamos a tener esa recta ahí, no vamos a ser bien grande. Y vamos a tener una en medio. Si no me equivoco, llega hasta ahí. Sí. Ya, entonces como partíamos, nosotros teníamos el momento entre 0 y 2. Se movía de esta forma y valía 0 y 16 y se iba con una concavidad negativa, ¿cierto? Entonces entre 0 y 16. 0, 16, lo vamos a hacer como por acá. 16. Y esto hasta que le equivale a 2. Ahí vale 2. Hasta acá. Entonces entre 0 y 16 se va con una forma media peculiar, ¿cierto? Vamos, que esto es como así. Bien aproximado. Que se entienda que la concavidad es negativa. Luego de eso,
De hecho, marquemos las líneas. Siempre yo las marco. Ahí. Luego de eso, de que vale 16, en el momento vale 26 y 19. 26 y 19. O sea que aquí va a pegar un saltito hasta el 26. Supongamos que ahí está el 26. Entonces acá se va a unir con una recta hasta ahí. Y luego va hasta el 19 de forma recta. Asumamos que el 19 va a estar por aquí. ¿Qué pasó? Asumamos que el 19 va a estar más o menos por aquí. Ahí. 19 y se tiene que ir con una recta. Entonces se va con una recta y luego el 19 que dice que esto baja a menos 8. Entonces en esta línea tiene que bajar al menos 8, o sea que va a llegar por aquí. ¿Sí? Por ahí tiene que llegar, le dibujamos el tiro. Y de forma recta. Entonces tenemos eso. Luego de eso, ¿qué ocurre? Estaba en el menos 8 y del menos 8, aquí es constante, parte del menos 8 al 0. Ahí. ¿Se entiende? Sé que esto es medio full tedioso, pero así es como queda este monito. ¿Se entendió? Benja, Dime. con respecto a los valores en positivo y negativo de la fuerza B, Ujú. se supone que cuando te da negativo es porque supusiste mal la fuerza, ¿cierto? O sea, no mal, sino que en el gráfico se interpreta como que pasa para el otro lado, como eso. No, aquí no hay como mal o bueno, sino que seguir la convención nomás y eso. O sea, estaría bien, por ejemplo, que al final sea 8 positivo y no al Claro, revés. sí, está La bien que fuerza. sea 8 positivo, y lo que te interesa es como si tú tomaste la viga así, que el lado de arriba va a ser obviamente positivo, entonces te va a cortar hacia abajo. No es como el signo de B en sí, como lo pusimos aquí en convención, que hacia abajo sería como que quedara en 16, pero no, sino que te guías por las áreas, sino que como te quedó positiva, esto que va a hacer que sea más negativa y te va a ir hacia abajo. Y asimismo es como se pueden realizar distintos análisis. Por ejemplo, se dan cuenta como lo que generan los saltos, por ejemplo, este salto de acá no son naturales en sí, como el gráfico no son suaves. ¿Y por qué se generan? Si nos vamos aquí hacia arriba es porque aparece una fuerza de 20. Y de hecho, ese mismo salto, al tiro explico el gráfico de nuevo, estoy solo hablando de ahora del momento de fuerza cortante. Este mismo gráfico, si se dan cuenta, el salto que tiene es de menos 20. ¿Y hacia dónde está esa fuerza? Menos 20, ¿cierto? Entonces, aquí se repite lo mismo. Este salto de acá a acá, ¿cuánto es? De 8 a menos 27. ¿Cuánto hay? 35 negativo, hacia abajo. Entonces aquí este salto, como voy de abajo hacia arriba, siguiendo el camino de izquierda a derecha de X, tiene que subir 35 y lo sube. O sea que eso son indicios de que su gráfico está bien. ¿Ya? Lo mismo con el momento. O sea, si tenemos el de 10, un momento de 10 puntual, o sea, genera un salto yendo de izquierda a derecha. Si se dan cuenta, estoy acá y me subo 10, estaba en 16, llego a 26. ¿Sí? ¿Se entiende esa analogía como para ir viendo si su gráfico está bien y es coherente? Y tiene que dar, como dije, cero al final, si es que no hay un momento puntual, como en este caso que sí hay una fuerza puntual.
Entonces, ¿cómo se hizo el gráfico, me preguntaron, de momento flector? En el gráfico momento flector, lo que nosotros teníamos era esta formulita, creo que aquí ya no hay duda de cómo se obtuvieron, y yo sé que esto se va entre 0 y 16 con una concavidad negativa, cuadrática con concavidad negativa. Entonces yo, ¿qué hago? Voy del 0 al 16 con una cuadrática de concavidad negativa, luego llego hasta ese punto, 16. En el segundo caso, ¿cuánto voy a tener? Que el momento vale 26 y 19, o sea, entre 16 y 26 pega un salto, lo cual es muy lógico porque aparece el momento 10. Entonces, pega ese saltito hacia arriba y luego se va en forma recta, que es la fórmula, hasta el 19, como podemos ver aquí, ¿cierto? Es una recta y se va hasta el 19. Luego, llega el 19 y aquí se mantiene el 19 porque no hay un momento puntual ahí que me haga pegar un saltito. Me voy de nuevo en forma recta negativa, ¿cierto? Pero ahora hasta el menos 8. Entonces aquí se va de nuevo en forma recta negativa, hasta el menos 8 que está acá. Menos 8. Luego del menos 8, no hay momento puntual que me haga generar un salto, sigue siendo menos 8. Y yo evalúo y me da de menos 8 al 0 en forma recta positiva. Entonces llego al 0. Por ejemplo, si aquí ustedes saben que tienen que llegar al 0 y les da una recta con pendiente negativa, o sea que se va a ir siguiendo hacia abajo, no es lógico. Tienen como que ahí empezar a analizarlos bien. Y es fácil darse cuenta en esto que si uno se equivocó, no es complejo. De hecho, se supone que ustedes tienen que llegar a poder hacer esto mental. Por ejemplo, ustedes ven esto y no es difícil saber cómo, esto es menos 23. De hecho, no con valores, pero esto es menos, así, aquí hay un salto, así que parte el 23. Acá vamos a tener una fuerza distribuida, o sea que se va en forma, la fuerza constante se va a ir en forma de X, o sea, me refiero en recta, hasta un valor tanto, y luego ese valor va a ser constante, porque no hay una fuerza aquí que lo implique, luego va a tener un salto de 20, luego va a seguir constante, va a tener otro salto de 35, va a llegar hasta un valor de 8 para que cierre la curva. Y lo mismo con el momento flector. No sé si, ojalá lleguemos en un momento a poder hacerlo así. Sería idealísimo. ¿Ya? Visto la falta de tiempo, no sé si comenzar o no el segundo ejercicio, la verdad. Igual se ve entretenido el segundo. Pero nos quedan 10 minutos. Veamos solo el primer corte. Viendo el primer corte me quedo más que feliz. Porque el primer corte es el entretenido. Ya. El primer corte. Le adelanto para que tengamos los... pero la subo en PDF, no sé si les complica de esa forma. Que no sé si Aula admite el formato de OneNote. No lo sé. A ver. Entonces, tenemos esa fuerza, nos dice como la forma que tiene, claramente una tan voladizo, ¿sí? Y tenemos que calcular primero los apoyos, ¿ya? Los apoyos no los vamos a calcular, quiero que hagamos el primer corte. Me interesa que sepan cómo se comporta cuando es una forma de un triángulo rectángulo la distribución. Entonces, aquí vamos a tener que RA, esto después se lo voy a subir con todo desarrollo, 11,875 y el MA es 14,68. Ya, después ahí ustedes lo pueden calcular o lo calculamos, se lo envío en la solución. Listo, veamos, el primer corte. ¿Dónde se movería el primer corte? ¿Alguien? Entre 0 y 1,5. Entre 0 y 1,5, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre acá? Yo no alcanzo a tomar el triángulo rectángulo completo de la distribución de fuerza. Entonces va a ser más o menos por acá, así. Y este triángulo me va a quedar así, inconcluso. Entonces esto, la altura de acá era 25 kN, pero ahora yo no sé cuánto es la altura. Ojo, esto va a tener una altura h, porque la altura era de este punto, el más alto. Entonces bajo esta distribución de fuerzas, voy a tener eso, luego voy a tener B, no, voy a poner B acá,
y mx. Listo. ¿Qué ocurre acá? ¿Cómo calcularían? Necesito la altura, ¿cierto? ¿A alguien se le ocurre cómo calcular esa altura? Para yo poder saber cuánta fuerza es, porque a priori yo sé que la altura de acá era 22,5, pero acá no. ¿A alguien se le ocurre cómo? Con semejanza de triángulo, ¿no? Perfecto. Vamos a hacer mejor uno grande. Ahí. Ese era el triángulo original que yo tenía de fuerza, y esto era 2,5 kN. Esto de acá era 1,5. Y la hora que yo tengo se mueve entre esto, o sea que es acá, ¿cierto? Donde esto yo sé cuánto es porque es x, es la distancia de mi corte, y esto de acá yo no sé, es h. Entonces, ¿qué hago? Semejanza de triángulo, ¿cierto? Esto es a esto, como esto es a esto. Es así de simple. Entonces, x es a h, como 1,5 es a 2,5. ¿Y ahí qué obtengo? Obtengo que h es igual a 1,67x. Listo. Ahora recién me voy a mi sumatoria de fuerza. Entonces ahora, sumatoria de fuerza. ¿Cuánto va a ser? ¿Alguien? ¿Cuánto debería ser? Base por altura dividido 2, ¿cierto? Eso es el área del rectángulo. El área corresponde a la fuerza que yo aplico. Entonces esto va a ser menos, porque va hacia abajo, x por h, base por altura, dividido 2, y esto va a ser menos b. Recordad que este h vale 1,67x. Entonces si yo lo reemplazo, obtengo que b es igual a menos 0,84x cuadrado. Por otro lado, el momento. Sumatoria de momento. ¿Cómo va a ser? Yo voy a obtener ahora ya los 0,84x cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué? Sería lo que nosotros habíamos dicho, ¿cierto? Se sigue la idea de que esto de acá vale 0,84x cuadrado, entonces ya puedo reemplazarlo aquí. ¿Sí? ¿Me sigue la idea? O mejor lo Sí, dejamos. sí. Ah, ya. Yo pero igual lo voy a dejar mejor expresado en términos de. Entonces vamos a tener x por h dividido 2, ¿cierto? Esa es el área, es la fuerza que se aplica en ese punto. En este caso es positiva porque el momento que genera es positiva. Y eso por, ¿cuál distancia sería? Sería un tercio de x, ¿no? Un tercio de x. Perfecto. Esto está en tablas. Centroide de un triángulo rectángulo. O sea, si yo estoy ubicado aquí, aquí está mi cero. Si yo quiero saber el centroide, va a estar a un tercio desde acá, de x, siendo esto x, y a 2/3 desde acá. ¿Sí? Está en tabla, esto está más que tabulado. Entonces tenemos eso y más mx. Y obtenemos finalmente igual 0, y obtenemos que mx es igual a... Oye, Benja, Dime. con saberse la posición del centro de masa de ese triángulo y del rectángulo, estaríamos listos, ¿no? ¿O nos haría falta alguna forma más? No, según yo sí. O sea, ya piensa que el triángulo rectángulo, ya estos ejercicios son largos. Entonces el triángulo rectángulo más largo es, entonces, yo nunca he visto en un certamen que te pongan, no sé, porque según yo el orden es puntual, distribuido de forma rectángulo, triángulo rectángulo, y después vendría como un x cuadrado, o sea, como una parábola. Nunca he visto una parábola en un ejercicio, todos los años que he visto estática. Nunca. Ah, ok, Benja, gracias. Dime. ¿y cómo se saca el 0 y el menos 0,94? ¿Cómo era? ¿Cómo? No, me perdí un poquito. No sé. Ah, ya. Sorry, ya me ubico. Ya, que no sabía que menos 0,94 está ahí. Eso se obtienen al yo, mira, si yo aquí, yo obtuve esa fórmula, ¿cierto? Lo voy a hacer con otro color para que se note harto.
Yo obtuve esa fórmula, entonces ¿yo qué hago con esta fórmula? Para yo ubicarme después en el gráfico, doy valores. El X se mueve entre 0 y entre 1,5 dijimos. Eso no es 15, es 1,5. Pero esos dos. Entonces cuando el X 0, yo doy el valor 0 aquí. ¿Cuánto es esto? MX igual 0. Lo único que yo lo habré llevado harto nomás poner el puro número. Y aquí MX, ¿cuánto va a valer si yo reemplazo el 1,5? Esto va a ser menos 0,94 como valor. ¿Se comprende ahora? Un poquito más. ¿Aló? ¿Sí? Sí. ¿Se comprendió? Es que justo me caí, entonces recién Ah, ya. volví. Sorry. Ya, mira. Eso a lo que iba a referir al número se refiere a cuando X se mueve entre 0 y 1,5. Entonces tú vas a tener X igual a 0 y das el valor 0 en tu fórmula de MX. Entonces, ¿cuánto vale MX? Va a valer 0, obviamente, si reemplazamos el cerito. Luego, si yo tengo X igual a 1,5, yo reemplazo el 1,5 y digo que MX es igual a 0,94. Eso es lo que da la calculadora. Ah, ya. Ok. ¿Vale? Gracias. ¿Por qué estamos buscando la distancia con el punto donde cortamos? Porque ahí se realiza el momento, esta sumatoria de momento respecto al punto donde está B. Lo dijimos en el primer ejercicio. Y de hecho lo expliqué por qué se ve ahí, porque B se anula y es mucho más práctico. Y en esos triángulos de centro de masa está 2/3 desde la parte con menos altura. 2/3 de la parte Benja, con menos altura. Sí, espérame. Y a no 1/3, sí. estoy preguntando. O sea, estaba intentando responderle a un compañero que preguntó algo un poquito más arriba. Y por eso decía como sí, sí está ahí. No, responde a Sí. Felipe. Ah, Mejor. vale, no lo vi. ¿Por qué la distancia del brazo de X3? Ah, por lo mismo, ya, por lo que acaba de decir tu compañero. O sea, por tabla, desde la parte con menos altura, desde la parte como subiendo el plano inclinado, está a 2/3, y por la parte que, si te das cuenta hacia dónde está distribuida mayor masa, es como podéis determinar a dónde está. Acuérdate que es 2/3 y 1/3. Entonces, hacia donde hay más masa, obviamente va a estar tirado hacia ese lado, donde hay más área. Entonces, sí, también es una forma muy válida de verla. Ya. Con eso estaríamos. Con eso estaríamos, porque estos ejercicios, como dije, son eternamente largos. El ejercicio 3 es bien bueno, pero dudo que le aparezca algo así, porque igual es súper largo. Pero es bien entretenido y yo les voy a mandar ahí la solución. Y si tienen dudas, me dicen nomás. Y nos juntamos, hacemos una mini reunión o ahí vemos. ¿Estamos? Ujú. Ya, chiquillos, que estén bien. Nos vemos la otra semana. Chao, Benja, cuídate. Chao, Chao, estén bien. Chao, Chao, Benja, Chao, gracias. gracias. Benja. chao, chao. Muchas Gracias. gracias. Chao.